a pasar directamente a la parte de la palabra. Cierre sus ojos, vamos a orar. Le pido que ore conmigo, pidiéndole al Señor que nos hable en esta mañana, como lo viene haciendo, que su voz sea creciente en la iglesia y que tengamos claridad para oír lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Amado Padre, te damos gracias por un día más de vida. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor para cada uno de nosotros. Hoy venimos delante de tu trono como iglesia, una vez más, apartados, Señor, para oír tu voz, para ser edificados como iglesia, para seguir creciendo en el conocimiento de este glorioso evangelio, Señor. Hoy queremos pedirte que todo lo humano, Señor, sea cancelado, anulado, para que no estorbe, Señor, lo que vos querés hacer con nosotros en este día. Padre, obra en cada uno de nosotros para que la palabra sea medicina, para que la palabra no sea martillo, sino que sea medicina para nuestras almas. Señor, que podamos recibir cada palabra, cada porción de la Escritura que leemos cada domingo, Señor, sea edificando nuestras vidas, edificando los corazones, edificando cada una de las familias, Señor, aquí presentes. Señor, que todo lo que hacemos sea celestial, sea de arriba, sea del cielo, provenga de tu Espíritu, Señor, cancelando, trayendo cautivo todo pensamiento humano a la obediencia de Cristo, Señor, para que todo lo que vos le hablás a la iglesia produzca lo que vos has determinado que produzca. Señor, tu palabra produce, por eso la recibimos con gozo, la recibimos con gratitud. Señor, háblanos como iglesia. Verdaderamente no queremos nada que provenga de lo humano, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Señor, danos oído y danos denuedo. Que el predicador logre desaparecer del púlpito para que seas tú hablándole a la iglesia. Ayúdanos, Señor, cada vez más a sacar lo humano que muchas veces interfiere en lo que vos querés hacer en nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos con la serie de las cartas pastorales. Estamos en 1 Timoteo, ya en capítulo o en la parte 20. El título que anunciábamos el día de ayer: ancianos que gobiernan bien. Y estamos tocando asuntos que hacen a la iglesia local. Hemos dicho que es necesario entender la iglesia, conocer la iglesia, y que cada uno como componentes podamos hacer nuestro aporte para que la iglesia funcione conforme al diseño del Señor. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hoy vemos un evangelio donde la gente corre atrás de su necesidad. Pero si usted puede educar su corazón, su mente, sus pensamientos, para que en una mañana como esta podamos estar pensando en cómo vivir la iglesia, cómo conducirnos en la iglesia, cómo edificar la iglesia del Señor, entonces vamos a ser bienaventurados. Eso tiene que ver con sumarnos a lo que el Señor Jesús está haciendo. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Entonces nos sumamos a su edificación. Y quiero pedirle que usted escuche esta palabra o tenga oído para oírla en el Espíritu, porque vamos a seguir en la línea de lo que nos compartía Luis la semana pasada. Vamos a seguir en esa línea, vamos a seguir allí en el mismo tema. Creo que vamos a ir redondeando algunas cosas, pero vamos a leer el pasaje, aunque vamos a estudiar solamente, a analizar el primer versículo, pero vamos a leer todo el pasaje que vamos a estar analizando ahora y en los próximos domingos. 1 Timoteo 5:17, que es lo que le da el título a la palabra de hoy: los ancianos que gobiernan bien. Y eso es lo que buscamos, que tengamos en la iglesia ancianos que gobernemos bien la grey del Señor. Y eso es lo que le está diciendo aquí Pablo a Timoteo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman.
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio. Fíjese la importancia de todo lo que acaba de decir, que se lo encarece delante de Dios, del Señor Jesucristo y de los ángeles, que guarde estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, y acá ya hay algo más personal, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Fíjese que viene hablando del pecado, viene hablando de no participar de pecados ajenos, viene hablando y al final cierra diciendo que hay pecados, que hay hombres al que sus pecados se le van a descubrir el día del juicio, y hay otros que sus pecados van a salir a la luz en este tiempo. Fíjese cómo los misterios, cómo acá Pablo está describiendo el Evangelio y la vida que vivimos, porque nosotros podemos ocultar, y puede haber entre nosotros gente que sea muy hábil para ocultar su pecado. Por eso le decía que tengamos oído para oír en esta mañana. Vamos a seguir hablando del pecado, vamos a seguir hablando de cosas que incomodan a nuestra carne, vamos a seguir hablando, pero créame que esto es lo mejor para nosotros. Entonces, respecto del pecado, hay gente muy habilidosa para ocultar el pecado. Podemos tener esa habilidad y nadie se entera de nuestros pecados. Y hay otros que no, dice que hay otros que le van a ser sacados a la luz. Entonces, esto es para que nosotros entendamos, como dijimos la semana pasada, que ya nuestras vidas no son privadas, le pertenecemos al Señor y le pertenecemos al cuerpo de Cristo. Por eso esto sigue hablándonos de santificación. Entonces, al hablar de los ancianos que gobiernan bien, vamos a seguir y vamos a regresar un poquito, mejor dicho, vamos a continuar en lo que Luis nos dejó. Él nos habló de la exhortación la semana pasada y se nos enseñó qué es y cómo se debe exhortar. Eso fue lo que aprendimos, ¿no? Cómo se exhorta a un hermano, cómo podemos exhortar a alguien que vemos en pecado, o que, como también vamos a entender hoy, que la exhortación puede venir para prevenir, ¿no? Es preventiva para que la rotura en una vida no sea mayor. Hay veces que podemos advertir a un hermano que los vemos desviarse, o podemos ir a exhortar por causa de una situación, como aprendimos con toda pureza, cómo se debe exhortar, como a un familiar, ¿no? Porque bueno, es un hermano de la iglesia, lo voy a exhortar diferente a un familiar mío. No, tenemos que exhortarlos a todos igual, dice sin parcialidad, con toda pureza, como a nuestra propia familia. Entonces la exhortación, como hemos visto, tiene un primer nivel, es preventiva, es decir, ¿preventivo de qué? No es que yo te voy a exhortar como que soy adivino y te exhorto antes que peques, no significa eso. La exhortación preventiva es para que no caigamos en juicio del Señor. Nosotros exhortamos a nuestros hermanos para evitar que sea el Señor el que termine trayendo una disciplina muy dolorosa sobre nuestros hermanos. Así funciona nuestra exhortación. ¿Por qué? Porque el Señor le ha delegado a los ancianos y también a todo el cuerpo que podamos exhortarnos unos a otros. Eso lo ha delegado el Señor, que nos exhortemos. Por eso decimos que es preventiva. El nivel que vimos la semana pasada es preventivo. Fíjese, en Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, nosotros cuando exhortamos a una persona o reprendemos a una persona o hablamos con una persona previniéndole alguna situación, tenemos que ir con humildad, no en un espíritu de superioridad, como que yo nunca peco, por eso te llamo la atención. No, porque dice, considérate a ti mismo, no vaya a ser cosa que tú también seas tentado, porque eso es lo que nos provoca el orgullo. Cuando uno se cree superior al otro, hay una ecuación que nunca falla en la Biblia: el que se exalta va a ser humillado,
y el que se humilla va a ser exaltado. Entonces, eso nunca falla, siempre es una ley que se cumple. Entonces, cuando vamos a hacer, ya sea llamar la atención o vamos a exhortar, tenemos que hacerlo considerándonos a nosotros mismos, ¿sí? No desde un pedestal. Entonces, ya se nos enseñó cómo debemos exhortar, pero yo quiero hablar en esta mañana de cómo recibir la exhortación. Porque también se nos dijo cómo tenemos que hacerlo con toda pureza, como si fuera un familiar nuestro, pero ahora también tenemos que aprender cómo recibir la exhortación. Y de eso se trata al menos la mitad del mensaje de hoy. Se espera que cuando somos exhortados sepamos recibir esa exhortación y que primeramente evitemos enojarnos. Hermanos, a ninguno de nosotros, a nuestra carne mejor dicho, no nos gusta que nos digan nada. ¿Cuántos lo hemos experimentado? No nos gustan que nos corrijan. A ninguno, a nuestra carne no le gusta ser corregidos. Entonces, ¿cuál es el consejo en esta mañana? Y que también es para mí, ¿no? No nos enojemos. Cuando un hermano venga y le diga algo, hermano, veo que estás aquí equivocado. Por eso muchos no se animan a exhortar o a corregir, porque nos enojamos. Entonces a veces para evitar el enojo y una pelea con un hermano, nadie exhorta, nadie llama la atención, nadie dice nada. A veces nos pasa hasta con la propia familia. No decimos nada, no voy a hacer cosas que a mi hermano, a mi cuñado, a mi tía, a mi tío se enojen y rompamos la relación. Pero eso puede pasar en un mundo sin Dios, pero se supone que en la iglesia tenemos que tener la capacidad de no enojarnos. No enojarnos. Primer consejo en esta mañana, evitemos enojarnos. Y también evitemos la victimización, porque son dos cosas que aparecen cuando alguien nos reta o alguien nos exhorta. Somos víctimas o nos enojamos. Podemos tener esas dos reacciones. También hay una tercera que es la espiritual, que es cuando decimos, está bien, lo recibo, agacho la cabeza y tal vez tienen razón lo que me están diciendo. Pero bueno, eso sería lo ideal. Pero ¿cuál es el consejo? No nos victimicemos y tampoco nos enojemos al momento de ser exhortados. Y téngame paciencia, porque no es esto lo que yo le quiero decir. Esto sería muy mecánico. Vamos a ver al final del mensaje por qué tenemos que hablar de esto. Y usted va a terminar al final del mensaje, menos mal. Necesitamos entender esto. No es para calmar al que exhorta. Acá el centro no es el que exhorta. Acá el centro es el Señor y lo vamos a ir viendo hacia el final. Entonces nuestra carne se va a ofender fácilmente. Ya conocemos la lucha que tenemos interna. ¿A qué hijo cuando la madre o el padre les dice algo? Ay, qué lindo, me retaron o me pusieron en penitencia. Ninguno dice eso. Todos dicen no y se enojan y creen que los papás son malos y que la mamá es mala y lloramos. Bueno, en la iglesia pasa lo mismo. No nos gusta que nos corrijan. No nos gusta que nos digan las cosas. Todos somos así. ¿Por qué? Porque la carne es así y todos tenemos carne. Y vamos a luchar con esa carne, solo que se espera que vayamos madurando. Vamos sometiendo la carne y que el Espíritu sea el que gobierne nuestras vidas. Entonces, al ser exhortados, podemos tener dos posturas. Según la Escritura, podemos ser sabios o necios cuando recibimos una corrección. Y esto para los hijos, esto para los jóvenes, entre los esposos, los miembros con los pastores de la iglesia, los hermanos con los hermanos de la iglesia. Todos tenemos que considerar esto porque todos los días vivimos correcciones o necesitamos ser corregidos o corregimos a otros o exhortamos a otros. Entonces fíjese lo que dice Proverbio 21:11, cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Mire, cuando se reprende a otro, incluso aprenden los de alrededor. Por eso es tan importante, eso pasa en un país. ¿Qué pasa en la Argentina cuando no se castiga el delito? Cada vez hay más delitos. Porque alguien dice, bueno, si no se castiga, entonces vamos y hagámoslo. Entonces, mire lo que está diciendo Proverbio. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Nosotros debemos tomar proverbio, tenemos que aprender de cuando otro es reprendido, cuando es exhortado. Dice, y cuando se amonesta al sabio, aprende ciencia. Eso se espera, que cuando nosotros seamos exhortados, si somos sabios, aprendamos ciencia, tengamos conocimiento, que crezcamos en conocimiento. Eso es importante, esto es Proverbios. Mire 9:9, Proverbios 9:9. Da al sabio y será más sabio.
En otras palabras, reprende al sabio y se volverá más sabio. Es importante, pero enseña al justo y aumentará su saber. O sea, que siempre es positivo si soy sabio. Ahora, va a terminar siendo negativo si yo soy necio. Ahí tenemos la otra parte, Proverbios 9:7. Mire lo que dice: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. O sea, la Biblia te dice que no tienes que corregir a todo el mundo. Hay algunos que no los corrijas. ¿A quiénes? Al escarnecedor, al necio. ¿Por qué? Porque nos acarreamos una vergüenza. El que reprende al impío se atrae mancha. Mire, nosotros estamos tratando de vivir la vida cristiana, pero vaya al vecino de enfrente y dígale algo. Seguro que se arma un lío y se pelea. Porque este mundo no recibe exhortación, ni reprensión, ni corrección. Es muy raro que una persona de este mundo reciba, porque este mundo no tiene la sabiduría de Dios. Pero usted y yo sí. Entonces, si tenemos la sabiduría de Dios, va a ser diferente nuestra reacción cuando nos corrigen. Mira el 9:8, dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. ¿Cuándo fue la última vez que a usted lo corrigieron y usted dijo te amo al que lo corrigió? Porque eso mostraría que somos sabios, que hemos crecido en sabiduría. ¿Por qué? Porque el que te reprende, el que te corrige, el que te exhorta, lo que está buscando es tu bien. Si los niños supieran que cuando los padres los corrigen es para su bien, harían esto: gracias mamá, o gracias papá por corregirme, por exhortarme, por decirme lo que me decís. Comúnmente no pasa eso, pero bueno, mi hermano, esto es para que crezcamos en sabiduría. Entonces la diferencia entre estancarnos o avanzar en la vida está dada por cómo reaccionamos a la corrección. Si yo nunca me dejo corregir, mire, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Nunca vas a crecer, nunca vamos a avanzar. Ahora, cuando somos reprendidos, cuando somos exhortados, cuando somos corregidos, por supuesto, como se nos enseñó, con todo amor, como si fuéramos íntimos, y recibimos la corrección, mi hermano, ¿sabe qué hace eso? Nos hace avanzar años luz en la vida espiritual. Pero bueno, eso es lo que tenemos que aprender como iglesia. Cuando nosotros exhortamos o corregimos a una persona impía, dice, te atraerás mancha. ¿Qué hace una persona? Habla mal de vos. Le dijiste algo y va a terminar hablando mal de vos. Pero eso pasa con el impío. Por eso dice, no corrijas al impío, no corrijas al escarnecedor. Corrige al sabio y te amará. Entonces, para ir avanzando en este entrenamiento, pequeño entrenamiento de vida de iglesia, porque esto es vida de iglesia, no estamos hablando nada de los extraterrestres, estamos hablando de la vida de la iglesia de todos los días. Existe una exhortación por el pecado que es personal. Simplemente voy a poner un poquito la lupa sobre lo que se nos habló la semana pasada. Hay una exhortación que es personal cuando alguien peca contra ti. Es algo singular, eso tiene que ver con tu vida personal. Cuando alguien te hace algo. Todos alguna vez, los que tenemos años de iglesia, alguien nos hizo algo que nos molestó, que nos dolió, alguien nos falló. Pero eso es una cuestión personal y eso ya lo sabemos. Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces es una cuestión solos, tiene que ver cuando alguien peca contra ti. Pero hay una exhortación también que viene por causa del pecado, donde ya es una cuestión más genérica, cuando se peca contra los hermanos. Esto es una cuestión plural. Es cuando se peca contra el cuerpo de Cristo y contra el nombre del Señor. Acompáñeme a 1 Corintios 8:12. Dice, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos, o sea, yo puedo pecar contra Fabián. Algo que lo ofendió, lo molesté a Fabián. Ahora yo puedo hacer algo que moleste o que afecte a varios hermanos o a la iglesia entera. Entonces lo que dice aquí, de esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, en este caso era gente que había comido, sacrificado a los ídolos, esto pasaba en Corintio, entonces había pecado contra toda la iglesia. Dice, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecás. Fíjese que se puso más brava la cosa.
Hay cuestiones que quedan entre vos y yo, discutimos, nos peleamos, lo arreglamos. Y esto tenemos que aceitarlo, porque esto tiene que ser cotidiano. Cada vez que hay una discusión, una pelea, algo, un encontronazo entre hermanos, arreglémoslo rápido. Seamos obedientes a la palabra. Vamos a la persona y hablemos con la persona. Porque eso nos va a evitar, ¿sabe qué? Donde hay obediencia hay bendición. Hay gente que no se anima a hacer estas cosas, pero hay bendición cuando obedecemos a Cristo. Estas son palabras del Señor. Si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. No vayas a pelearlo, habla con esa persona. Entonces, este pecado que es público y contra la conciencia de los hermanos, termina siendo contra el cuerpo. Hay pecados que afectan al cuerpo y hay pecados que afectan a una sola persona. Entonces aquí donde hace falta que los ancianos gobiernen bien, porque el título de hoy es Ancianos que gobiernan bien. Y es ahí donde hace falta que estos hombres maduros, ancianos, que conocen bien la palabra, que cumplen los requisitos que el Señor pide para poder gobernar la grey del Señor, opere como un presbítero. Acuérdense que presbítero, anciano, pastor es todo lo mismo. Yo no sé cuántos se acuerdan ese dibujito de los años 80, bueno, de los años 70, que era un perro que marcaba tarjeta, entraba al trabajo y se ponía a cuidar las ovejas, ¿no? Y aparecía el coyote. Y ese era todo el dibujito, tenía que evitar que el coyote se coma la oveja. Y el perro, que creo que se llamaba Sam, se ponía ahí a cuidar a las ovejitas. Bueno, esa es la tarea de un presbítero. Es supervisar la grey, es mirar. El original dice sobreveedores. Son los que miran, los que observan, que no se meta el coyote, que no se meta Satanás. ¿Para qué? Para causar divisiones, para romper la iglesia. Esa es la tarea de los ancianos, supervisamos. No somos Cristo, no somos la cabeza. Usted sabe que la cabeza de la iglesia es Cristo, pero los ancianos tenemos que supervisar para que no se meta Satanás. ¿Y cómo supervisamos? También enseñando estas cosas. ¿Para qué? Para que le cerremos la puerta al diablo y no pueda destruir. Usted sabe que, como nos dice la Escritura, se llega a meter una raíz de amargura, quedás con una raíz de amargura que a veces duran 5 meses, 6 meses, 2 años. Hay gente que ha estado 5 años con una raíz de amargura. Dice la carta a los hebreos que dejan de alcanzar la gracia del Señor. Entonces ya viven con sus propias fuerzas, ya la fuerza del Señor no opera en ellos, se empiezan a secar. ¿Eso por qué? Porque dejamos que una raíz de amargura se meta en nuestros corazones. Tal vez porque alguien me dijo algo que no me gustó. No aprendí a perdonar rápido, no fui obediente y hablé con esa persona. Mire, el 80% de los casos son malos entendidos. Entre el 80 y el 90% de los casos son malos entendidos. Alguien dijo algo, el otro lo entendió mal y se armó. Entonces seamos sabios, cuidemos nuestra iglesia, cuidemos nuestros corazones. Cuídese usted, porque se mete una raíz de amargura, hermano, y nos puede dejar 5 o 20 años fuera, en offside de las cosas de la carrera que es en Cristo Jesús. Cuidemos nuestro corazón. Entonces el presbítero es un veedor, un supervisor de la grey. Cuando la exhortación privada no es oída, y acá vamos a avanzar un poco más, porque yo puedo, ya que lo agarré a Fabián, seguimos con Fabián, hablé con Fabián y no, sigue mal la cosa. No arreglamos. Quisimos hablar, pero la cosa sigue mal. Parece que no pudimos solucionarlo. Entonces hay otro nivel de avance. Mire lo que dice Mateo 18:16. Mas si no te oyere, porque fuiste a hablar con el hermano y te dice, mira hermano, yo no quise hacerte lo que te... No, vos lo que me hiciste esto, listo, pum, se acabó. Te bajó la persiana. Entonces, ahí que es lo que dice el Señor. Este es el Señor, Mateo 18:16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Seamos obedientes. Si una persona sigue enojada, no se arregla, no se perdonan, bueno, vamos a buscar a 2 personas maduras. Recomiendo no llevar neófitos, hermanos maduros o hermanos ancianos. No lleve inmaduros ahí de testigo, uno lleva un neófito de testigo, porque se va a terminar escandalizando el testigo. Capaz si usted se lleva un hermanito nuevito que recién empieza en los caminos del Señor y escucha toda la discusión y le hace mal. Entonces no hable delante de los nuevos de estas cosas, arréglelas con un maduro, llame a un pastor, llame a un anciano, un hermano maduro de la congregación.
y vaya y haga la segunda etapa. No me escuchaste la otra vez, seguís ofendido, quiero que arreglemos el asunto porque yo quiero tener paz con el Señor y paz con los hermanos. Entonces es muy importante esto. Ahora, el próximo paso, supongamos que el hermano sigue endurecido, supongamos que no escucha y seguimos ahí con Fabián, que no nos ponemos de acuerdo. Mateo 18:17 dice, si no lo oyere a los testigos, dilo a la iglesia. Ahí se ha cometido un error por muchos años porque creen que la iglesia es esto, pero en realidad ahí la iglesia es la reunión de los maduros. No es la reunión pública del domingo, porque acá estamos todos. Acá estamos los que recién empezamos, los que tenemos 20 años creyentes y estamos todos acá. Imagínense que usted invitó a una tía, la trajo el domingo, la sentó ahí para que escuche el evangelio. Y acá no, vamos a arreglar un problema porque el hermano está en fornicación y lo vamos a... No, eso no se hace en una reunión pública. Cuando se dice dígalo a la iglesia, es la reunión del presbiterio, de los maduros. Si todavía no hay presbiterio, se reúne a los hermanos maduros y se habla el tema. Y así se van sanando las cosas en la iglesia. Entonces dice, si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Lo que te está diciendo, si quisiste arreglar las cosas 1, 2, 3 y a veces hasta 4 veces y 5 veces, y no se ponen de acuerdo, es que parece que hay uno de los dos o los dos no son cristianos. Porque si yo no puedo perdonar, si el otro no puede arreglar las cuentas y se ha intentado 3, 4, 5 veces, mi hermano, lo que te está diciendo Jesús parece que acá uno no es cristiano o los dos no son cristianos. Entonces es necesario que todo eso sea visto por la iglesia, por los maduros y se tome una decisión. Entonces hay que ir agotando las instancias y si ya no oye al presbiterio, dice el Señor y dice Pablo, y dice los apóstoles y dice el Evangelio, ténganlo como un incrédulo. Porque ahí ya viene el paso final o el paso más extremo que tiene que ver con la excomunión. Yo no he visto muchas veces en las iglesias que se excomulgue a alguien. Tengo que ser sincero. No he visto muchas veces, vamos a excomulgar a esta persona. Ha pasado en iglesias, tengo pastores amigos, ha pasado que se excomulga una persona, pero son el último caso, son los casos más extremos. Es cuando una persona persiste en un pecado y no se arrepiente. Entonces, pero existe esa parte. Mira, acompáñame a Tito 3:10 y vamos a ver en qué casos puede llegar. Estamos estudiando todo el abanico de situaciones que puede vivir una iglesia. Tito 3:10 dice, al hombre que cause divisiones. Si hay personas que quieren causar divisiones dentro de la iglesia, y eso ha pasado. Gente que es chismosa, gente que está enojado con uno y anda hablando mal de ese con los otros, porque tiene bronca. Todas esas cosas no son cositas livianas, son cosas graves. Y mire lo que dice Tito, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Eso es la excomunión. Desechar a un hermano. Puede pasar que desechemos a alguien sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. 1 Corintios 5:11 dice Pablo, más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun coman. Claro, nosotros hemos querido ser más buenos que Dios. Nosotros no, bueno, pero lo vamos a dejar pasar. Estamos hablando de la persona que persiste en pecar, la persona que tiene una vida de pecado, una persona que se le ha llamado la atención 1, 2, 3 veces y continúa en pecado. Lo que nos dice el Evangelio es que esas personas no debemos tener comunión con esas personas. Y no lo dice porque el Señor quiere que andemos peleando o discutiendo con los hermanos o haciéndolos sentir mal. Usted sabe lo que dice el Evangelio, que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Ha leído eso alguna vez? Bueno, cuando nosotros permitimos, por ejemplo, pecado sexual entre nosotros no nos damos cuenta, nuestra vida es espiritual. Y si nosotros permitimos, por ejemplo, adulterio entre nosotros, después va a pasar ¿qué pasa? Nosotros estamos permitiendo que un pecado de adulterio habite entre nosotros y usted empieza a ver después que ese espíritu empieza como a operar en varias personas más. ¿No? Y después hay otro más en adulterio y otro más está en adulterio y el otro también está en adulterio. ¿Y qué pasó? Un poco de levadura leuda toda la masa. Si hay fornicación, lo mismo. Eso pasaba en Corintio. Por eso está todo esto como ejemplo para que nosotros aprendamos.
Si hay chismerío, uno chismorrea, no pasa nada, nadie dice nada, o los ancianos no dicen nada y empieza a haber chisme por todos lados. ¿Cuántos han visto los incendios del sur? Tanto de Chile como del lado argentino. Dice que encontraron el punto cero. Era un chileno que estaba haciéndose un arroz con pollo. Dice, yo hice unos palitos, prendí fuego y se prendió fuego todo el sur. Y de este lado también. Siempre es una pequeña chispa, un argentino que tenía ganas de comerse un asado. Y prendió fuego media Argentina. Entonces fíjese, y eso es lo que dice Santiago. Un pequeño fuego, la lengua, es un pequeño fuego que puede incendiar todo el bosque. Y es por eso que tenemos que cuidarnos. No es que estamos teniendo ganas de pelear con el hermano que se equivocó, que es chismoso. No, nos estamos cuidando. Necesitamos cuidar la iglesia, la congregación. Esto es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos van al médico y cuidan su cuerpo? Se hace estudios y trata de comer lo mejor posible porque usted cuida su cuerpo. ¿Cómo no vamos a cuidar el cuerpo de Cristo? ¿Cómo no vamos a cuidar la iglesia, mi hermano? Por eso es tan importante. Y se nos da la responsabilidad a nosotros. 1 Corintios 5:12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Dice Pablo. Nosotros no juzgamos a la gente de este mundo. A la gente de este mundo la juzga el Señor. Pero se nos ha delegado a nosotros como iglesia juzgar a los que están dentro. Eso es lo que nos dice aquí Pablo. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Pero si tienen a un perverso, dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Fíjese que es responsabilidad nuestra. Y si nosotros hacemos la vista gorda, y si nosotros nunca vemos el pecado, y como no queremos pelear con nadie, no decimos nada, nosotros lo único que estamos haciendo es un fueguito acá, un fueguito más allá, un fueguito, y por eso hay iglesias que han desaparecido. Hay iglesias que han sufrido dolores, han sido traspasados de dolores, de angustia, de tristezas. Yo digo que la iglesia es como el matrimonio. Bien vivida la iglesia es un deleite. Un matrimonio mal vivido es una tortura. Entonces tenemos que vivir el matrimonio bien. Vivamos la iglesia bien, mi hermano, porque es deleitoso. Y el Señor quiere nuestro disfrute. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, prestemos atención y vivamos esto en obediencia. Y es para esto que necesitamos ancianos que gobiernen bien, que ese es el título de hoy. Que tengan conocimiento, que tengan experiencia en la palabra, que sean puros, que sean santos, como dice, todos los requisitos que se pide de los ancianos para que se pueda gobernar bien. Esto es gobernar bien. Algunos piensan que gobernar bien es predicar. No, el pastor predica, eso es gobernar. No, gobernar bien es esto. Que nosotros pongamos en práctica estas cosas, que sepamos conforme a la palabra dirigir la grey. Eso tiene que ver con gobernar bien. Entonces, los ancianos tenemos que regular la exhortación, como se nos dijo también, la reprensión, la disciplina y hasta la excomunión. Es parte del juego. Puede caber una posibilidad. Ahora, que quede bien en claro cuándo hay que hacer esto, cuando hay un pecado público, cuando hay un pecado escandaloso, cuando hay fornicación, cuando hay adulterio, cuando hay robo, cuando hay divisiones y contiendas que no se terminan, cuando hay escándalos, cuando hay malos testimonios y no hay arrepentimiento. Porque yo puedo pecar, hermano, y usted me reprende, y si yo me arrepiento, yo sigo la vida en el Señor. ¿Dónde está el peligro? Cuando me reprenden y yo no me arrepiento y sigo en la misma postura. Y sigo igual, y sigo igual, y sigo igual, y me dicen, y yo continúo. Entonces ahí se van agotando las instancias. ¿Para qué? Para cuidar la iglesia del Señor. Entonces, lo que no debemos hacer es endurecer nuestra cerviz, es decir, cuando no aceptamos la reprensión. Proverbio 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Pero por qué viene esta advertencia? Porque el Señor nos ha puesto a nosotros para administrar estas cosas. Pero si nosotros ya no... Veo que hay gente que dice, a mí los hombres que no me digan nada. Es Cristo y yo. Hay cristianos locos así. Al Señor le ha placido darnos la iglesia. Él trabaja a través de personas con nosotros. Tanto el que te ofende como el que te exhorta. Dios trabaja de esa manera. Va a venir alguien que te va a ofender. ¿Para qué? Para tu crecimiento. No es que es el diablo, no. Te van a ofender para tu crecimiento.
Va a venir alguien y va a ser una piedra en el zapato para mi vida o para tu vida. Va a pasar eso. Quiero que lo sepas. Porque Dios trabaja así. ¿Y por qué permite el Señor esas cosas? Para nuestro crecimiento. Para que se manifieste también lo que somos. El problema comienza cuando endurecemos nuestra cerviz. ¿Y qué pasa si hay arrepentimiento? Automáticamente tiene que ser restaurado el hermano. Si se arrepintió, restauración. Restauración total. Amor, como si nada hubiera pasado. Porque no es como el mundo, el preso está 10 años preso, sale y no le dan trabajo porque tiene todos los antecedentes. Yo hablaba con una persona la semana pasada que había salido de estar preso varios años. Dice, pero nadie me da trabajo. Todos me piden papel de buena conducta. Y yo le decía, ¿sabes por qué pasa eso? Porque el mundo es así. El mundo no perdona. El mundo se acuerda de tu pecado. El mundo tiene la libreta y no tiene goma. Pero en Cristo no es así. En Cristo todos nuestros pecados fueron perdonados. Eso es la justificación. Pecados pasados, presentes, futuros, fueron perdonados. Por eso el que acusa es el diablo, no el Señor. El Señor te ha perdonado y usted tiene que recibir el perdón del Señor. Créase perdonado en Cristo. No le crea a Satanás cuando viene con ese pecado que cometiste hace 30 años, 20 años. Algunos a veces con pecados que cuando ni éramos cristianos. El Señor te ha perdonado, créalo. Y así debemos perdonar nosotros. Si mi hermano peca contra mí, yo fui, hablé con ese hermano y se arregló todo. Listo, rompa la libreta. Olvídese de lo que pasó. Eso es sanidad, porque así perdona. Cuando dice que ustedes deben perdonar a sus hermanos como fuimos perdonados en Cristo, eso es. Si no, no es perdón. En 2 Corintios 2:6 nos habla de esto. 2 Corintios 2:6 al 8. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Acá había uno, usted sabe, el de 2 Corintios, que había pecado gravemente y toda la iglesia lo había reprendido. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con esa persona. Fíjese cómo Pablo está mandando aquí a una persona que había pecado gravemente, pero dice Pablo que la tristeza viene para llevarnos al arrepentimiento. ¿Para qué viene la tristeza? Para llevarnos al arrepentimiento. Mire, nosotros podemos decir, sí, me arrepiento, pero contado con los dedos de la mano que nos podemos arrepentir así, sin aflicción. El Señor dice que viene la aflicción, y la aflicción que trae el Espíritu Santo es para llevarnos a arrepentirnos. Así que todas las veces que pasamos aflicciones es porque el Señor quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado. Por eso es que tenemos que dar gracias. Si no, nos quedamos con nuestros pecados enquistados en nuestra vida. Y estos son los mecanismos que tiene el cuerpo y los anticuerpos de la iglesia. Esto viene siendo como los glóbulos blancos, el sistema inmune de la iglesia. Es tan importante. Usted sabe que las enfermedades que son, vio cuando se enferma el sistema inmune, quedamos expuestos a un montón de enfermedades, hasta un resfrío te puede matar. Entonces es importante tener un sistema inmune. Tal vez un solo chisme, si no tenemos sistema inmune, un solo chisme puede destruir la iglesia, pero tenemos sistema inmune. ¿Cuántos? A ver, todos los glóbulos blancos levanten la mano. Todos somos el glóbulo blanco, somos parte de mantener la iglesia sana y sobre todo los pastores que gobiernan bien. Entonces, pregunta, ¿por qué se debe exhortar? ¿Por qué se debe reprender? ¿Por qué se debe disciplinar? Y en el caso extremo comulgar. Aparte de buscar la restauración del hermano, ya salgámonos de nosotros. Aparte de buscar la restauración del hermano y la edificación del cuerpo, como dijimos al principio, el objetivo es evitar el juicio de Dios sobre la iglesia. El juicio de Dios sobre la iglesia. Acompáñenme a Apocalipsis 2:5. Cuando el Señor Jesús le manda la carta al responsable de la iglesia, en Esmirna, en Éfeso, tantas iglesias, las 7 iglesias, en Apocalipsis, el ángel no es un ángel con plumas, era el responsable de la palabra en cada iglesia, y le dice, y le escribe al responsable y le dice, para que le diga a la iglesia, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Claro, porque acá
Primero el responsable era el que tenía que enseñar estas cosas y parece que ahí no la estaban enseñando. Entonces es reprendido el responsable en la iglesia y le dice, si no te arrepientes, voy a sacar el candelero de su lugar. Y cuando ahí mismo Apocalipsis te dice que es el candelero, es la iglesia, es la congregación. Puede que una congregación del Señor, o sea, la iglesia mundial no va a desaparecer, pero puede una iglesia local desaparecer. Hemos visto iglesias que han desaparecido. ¿Por qué? Porque no se cuidaron estas cosas. Entonces le dice, si no se arrepienten, si ustedes no se arrepienten de todas esas cosas que no las están haciendo, yo voy a mover el candelero de su lugar. Puede que esta iglesia, porque Dios siempre se manejó con remanente. Hay iglesias que han desaparecido y de 100 hermanos quedaron 20, esos 20 están sanos y están en algún lugar, pero todos los demás fueron dispersados, las ovejas fueron dispersadas. ¿Cuántos han visto así a través de los años iglesias que desaparecieron? O sea, el Señor siempre guarda un remanente. Si usted ha sido una persona fiel, si usted cuando tuvo que arreglar cuentas fue obediente a la palabra, Dios lo va a conservar, no se preocupe. Así desaparezca la iglesia en la que usted está. Pero el Señor puede hacer desaparecer una iglesia local, por eso debemos cuidarla. Entonces, vamos a hablar ahora qué pasa cuando el pecado se vuelve, ya algo le compartía el sábado a los varones, estábamos ahí en la oración y yo les dije una palabrita que es el pecado estructural. Yo le voy a pedir una imagen ahí a multimedia para empezar a hablar un poco de lo que es el pecado estructural, cuando el pecado se mete en los huesos, cuando el pecado ya no es un pecado esporádico, cuando el pecado ya se mete y pasa a ser parte del paisaje. Y usted vea esto tanto para la congregación local, la iglesia local, pero también para su vida. Nosotros tenemos que ver en nuestra vida cuando un pecado nuestro es un pecado esporádico o cuando un pecado nuestro es parte de una estructura pensante. Los dos pecados, pero usted tiene que discernir cuál es cuál. Cuando usted peca un pecado esporádico, dije algo que no debía decir. Listo, lo arreglaste. Ahora, si usted es chismoso todos los días, usted tiene una estructura de pecado que está instalada en su forma pensante, en su forma de vida. Hay gente que alguna vez tuvo una situación, no sé, malos pensamientos, algo inmoral, pero fue esporádico. Ahora, si usted vive en una situación de inmoralidad en sus pensamientos, en su vida práctica, en su vida de todos los días, usted tiene que darse cuenta que esta palabra que vamos a hablar ahora es para usted y para mí. Cuando el pecado se vuelve estructural, parte de la vida. Vamos a utilizar un ejemplo, que es el pueblo de Israel. Usted sabe que la Biblia nos da a Israel como ejemplo. Y si bien lo que vive Israel no es normativo, es descriptivo, pero sí es aplicable para la iglesia y es para que tomemos sabiduría de cómo Dios opera, cómo Dios funciona. Entonces vamos a tomar el primer capítulo de Isaías, mirando este gráfico, para que usted lo ubique. Vamos, ahí vemos entre el 740 y el 680, acuérdese que para acá es el año cero, para acá viene la cruz, vendría la cruz. Entonces por eso los números van decreciendo. Entonces entre el año 740 y el 680 son los años donde profetizó el profeta Isaías en la Biblia. Ese libro que usted tiene, con 66 libros, que si el Señor lo permite, en un futuro lo vamos a trabajar de forma expositiva. Ahora le voy a dar un adelanto. Mientras él profetizaba, el imperio asirio, usted acuérdese que Israel se había dividido en dos. Después de la muerte de Salomón, Israel se divide en el norte y en el sur. Entonces Isaías profetizaba en el sur, en lo que se llama Judá. Jerusalén es la capital y la parte del norte se llama Israel y la capital es Samaria. Eso es importante para entender el libro de Isaías. Entonces en el año 722 Asiria conquista Israel, es decir, la parte del norte con capital en Samaria, y comienza a amenazar constantemente al sur. En el sur, Judá, que tiene capital, como dijimos, en Jerusalén, está Isaías, puesto por Dios para advertirle a Jerusalén. Esas llamitas que usted ve ahí en el mapa, es porque 46 ciudades habían sido quemadas por los asirios. O sea, estaban prácticamente rodeados. Lo único que queda es Jerusalén, donde estaba el templo. Lo único que queda ahí es donde estaba el sumo sacerdote, donde se hacían los sacrificios, pero todo alrededor, 46 ciudades fueron
tomadas, quemadas, prendidas fuego. Se deportaba a la gente y las plantaciones se la daban a los extranjeros. En ese contexto es que vamos a leer Isaías 1:2. Dice: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Esta gente en Jerusalén tenían cultos, tenían fiestas, celebraban las fiestas, cantaban alabanza. El problema con ellos no es que se habían vuelto ateos, sino que no había justicia en la tierra. No había ni santidad ni obediencia. Y usted vaya haciendo el paralelismo con algo que nos puede pasar a nosotros. Ellos confiaban en los rituales, pero no en el arrepentimiento. Acuérdense que voy a hablar del pecado estructural. Voy a hablar no del pecado que cometemos esporádicamente. Voy a hablar de cuando el pecado se hace estructural en una iglesia. Cuando el pecado se hace estructural en una vida. Porque el peligro del pecado estructural es que ya lo dejamos de ver. Es parte del paisaje. Entonces, encima lo que pasaba en estos días es que había falsos profetas como los que hay hoy en día con los predicadores de la prosperidad. ¿Qué decían los falsos profetas? Paz, paz. Y dice el Señor, dicen paz, paz, cuando no hay paz. Esa es la recriminación que Dios le hace a los profetas que se habían desviado y estaban profetizando lo que la gente tiene ganas de oír. Eso pasa hoy en día. Podemos tener predicadores, podemos tener iglesias que lo único que dicen es lo que la gente tiene ganas de oír. Y que no nos vaya a encontrar el Señor haciendo eso, porque hermano, vamos a tener que rendir cuenta. Entonces, los profetas del Señor, ¿cuál era el problema con Isaías? Que Isaías le decía, muchachos, se viene la destrucción. Y el rey no quería escuchar eso. El rey quería escuchar a los de la prosperidad. Dios te va a dar un auto, Dios te va a dar la casa, Dios te va a sanar hoy día y todo lo que se está haciendo en la iglesia. Fíjese el paralelismo que hoy estamos viendo. En vez de hablar de arrepentimiento, en vez de hablar del pecado. Yo sé que incomoda lo que estamos hablando hoy. Mi carne no quisiera estar hablando de reprensiones o de exhortaciones, pero hermano, es lo mejor que nos puede pasar. Porque es lo que el Señor quiere hablarnos y es lo que está escrito en el Evangelio. Entonces Jerusalén se habían vuelto orgullosos. Tenían falsos profetas que decían lo que ellos tenían ganas de oír. Ellos decían, somos Jerusalén, somos la ciudad del gran rey. Ellos no creían que Asiria los iba a conquistar, los iba a invadir. Ellos decían, ¿sabe lo que ellos pensaban? Como acá está el templo del Señor y está el arca, no van a llegar hasta acá. Estaban confiadísimos de que, mire, y estaba todo quemado alrededor, pero ellos decían, hasta acá no va a llegar porque acá está el templo. Acá tenemos el arca. ¿Y sabe qué? A los cristianos nos pasa lo mismo, ¿no? Estamos en la gracia. Mire, este es el error que hay con el evangelio moderno. No, estamos en la gracia. Eso que están hablando pastores del Antiguo Testamento. Nosotros queremos escuchar la gracia del Señor. En la gracia del Señor Él nos da todo. Y pecamos y te perdona, y vos podés pecar y Él te perdona. Esa es la gracia mal entendida. Entonces, la buena predicación del evangelio es la que viene a enseñarnos cómo nosotros debemos vivir bajo el pacto en el que estamos. Entonces te exigen que vos hables de gracia, pero una gracia mal entendida. No quieren oír hablar de obediencia ni de arrepentimiento. ¿Y sabe por qué le pido atención? Porque Isaías, el libro de Isaías, es llamado el Evangelio del Antiguo Testamento. Cuando estudiemos bien el libro en profundidad, el libro de Isaías es maravilloso. Tiene 66 capítulos como los 66 libros de la Biblia. Cuando usted estudia ese libro, usted se va a dar cuenta que es el Evangelio escondido en el Antiguo Testamento. Y es aplicable perfectamente a la iglesia de hoy. Hay gente que no puede concebir que Dios castiga. Hay gente que no cree que Dios azota. Hay gente que no cree que Dios disciplina. Y a veces los ancianos gobernamos mal y no le decimos a la gente estas cosas que estamos diciendo en esta mañana. Entonces, ese mal entendimiento de la gracia era lo que estaba pasando en Judá. Aparte, no le estaban haciendo caso a las señales. Mire, vamos a ir
Isaías 1:7, vuestra tierra está destruida. Todo esto le está diciendo el profeta Isaías a Jerusalén. Vuestra tierra está destruida. Vuestras ciudades están puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros está comida por extranjeros y asolada como asolamientos de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña de melonar, como ciudad asolada. Mire, ¿cuántos se acuerdan a Pedro diciéndole, Señor, hagamos 3 enramadas y nos quedamos acá? ¿Se acuerdan cuando la transfiguración? Bueno, una enramada es como una casucha. Una enramada es una casuchita que se hacía en la viña para cuidar la viña. Y pone otro ejemplo que es un paralelismo, como cabaña en melonar. Entonces, cuando estaban los melones, se hacía una cabaña para cuidar los melones hasta que venía la cosecha. Luego de que se cosechaban los melones, se abandonaba la cabaña. Por eso el profeta Isaías dice, así está Jerusalén, como enramada en viña y como cabaña en melonar, a punto de ser asolada. Y esto no es una palabra así como se usa ahora, la palabra profética para que vamos a ser desolados. No, este es el riesgo que nosotros corremos si nosotros vivimos en pecado. Este es el riesgo que se corre cuando nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados y decidimos tener un pecado estructural en nuestras vidas y no queremos que nadie nos diga que hay pecado en nosotros. Judá es el último bastión en que queda en pie. Judá vive en una importante prosperidad. Encima estaban prósperos, no es que tenían hambre, les iba bien. Entonces ellos tomaban la prosperidad que tenían como aprobación de Dios. Ese es el problema. Claro, porque viste, cuando ya andás medio mal económicamente, como que ya se te prende alguna alarma. Che, algo estoy haciendo mal, no puedo comer, no puedo. Pero cuando encima tenés abundancia, no mirás si te falta algo, si estás bien espiritualmente. Y estos estaban nadando en abundancia, les iba re bien. Peor todavía, estaban en una decadencia espiritual. Había idolatría, había pecado, había orgullo, había desidia, falta del primer amor, había injusticia social, había inmoralidad a nivel nacional. O sea, eso estaba pasando en Jerusalén, mi hermano. Para los que dicen, no, que los judíos eran tremendos. No, los judíos eran pecadores. Fíjese cómo, todo lo que estaban haciendo. Segunda de Pedro 3:9. ¿Qué es lo que quiere el Señor con esta palabra? Pedro lo dice clarito. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la palabra para la iglesia. Dios no quiere castigarnos, Dios no quiere azotarnos, Dios no quiere reprendernos. Lo que Él quiere es que nosotros procedamos al arrepentimiento. Pero usted tiene que saber que hoy, bajo la gracia y bajo la iglesia, el Señor puede remover el candelero, el Señor puede hacernos caer bajo su juicio de reprensión, no para mandarte al infierno, sino para que seamos afligidos para arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? La gente piensa que el sufrimiento es del diablo. Y por eso nació en los años 80 la guerra espiritual estratégica. Vamos a pelear contra los diablos y los demonios. No es el diablo, mi hermano. El diablo no puede hacer nada si Dios no le da el permiso. Claro que existe y claro que anda buscando a quien devorar. Pero solamente se va a devorar al que el Señor le dé el permiso. No se olvide del libro de Job. Entonces esto no se trata del diablo, esto se trata del Padre y de sus hijos. Como le dice en Isaías 1, hijos depravados. Más adelante va a hablar de la viña. Dice que puso una viña hermosa, pero la viña dio uvas silvestres. Y muchas veces con los cristianos pasa eso. ¿Cuál es el fruto que tenemos? No tenemos un buen fruto. ¿Qué es lo que tenemos? Uvas silvestres. ¿Sabe cuáles son las uvas silvestres? Uvas agrias. Fruto agrio. En vez de haber amor hay pelea, en vez de haber gozo hay angustia. No, el fruto no puede ser que se da muchas veces. Entonces el Señor dice, yo los aflijo para que nosotros seamos llevados al arrepentimiento. Entonces la paciencia de Dios, como ya lo definimos hace algunos domingos, es disciplina retenida, es castigo retenido. Eso es la paciencia de Dios. Es que el Señor todavía no nos da lo que merecemos. Eso es paciencia. Señor, teneme paciencia. Bueno, la paciencia es no te voy a afligir, arrepentite. Buscame a mí, dice el Señor. Andá en oración a buscar mi rostro. Y en ese contexto vamos a leer Isaías 1:11. Mire lo que le va a decir Dios a todo el pueblo. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. Hermanos,
A veces podemos congregarnos, nos conectamos el jueves, hacemos oraciones, pero la pregunta, ¿estamos revisando el corazón? ¿Alguien ha puesto la lupa en su propio corazón? ¿Alguien se está presentando delante del Señor para ver si estamos a la estatura de lo que Él demanda de nosotros? Porque eso es lo que le pasaba a Israel. Todas las fiestas las hacían. Celebraban la fiesta el sábado. Dios dice, ya me tienen cansado hasta con el sábado. ¿Y eso por qué? Porque el corazón estaba lejos. Mire, ¿qué le dice el Señor en 1:15? Porque ¿a cuánto les ha pasado que a veces no siente, o puede pasar mucho tiempo que no siente al Señor? No siente que Dios lo oye. Y no estoy hablando de emocionalismo que siempre hay que sentir. Pero puede pasar que alguien esté diciendo, ya hace 20 años que yo no escucho a Dios. Hace 20 años que yo no disfruto de la presencia del Señor. Me congrego, hago todo, hasta predico. Pero no disfruto de la presencia del Señor. Si alguien ha sentido eso, es porque está lejos del Señor, efectivamente. Mire lo que le va a decir acá en Isaías 1:15. ¿Por qué? Porque ellos no se revisaban en el pecado, hacían todos los rituales, hacían los sacrificios, pero no se revisaban. Y mire, Isaías 1:15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. ¿No es lo mismo que se nos habló el domingo pasado? La piedad práctica que había dejado Israel. Ya no hacía justicia al huérfano, ya no se ocupaba de la viuda. Y eso puede estar pasando en las iglesias, puros conciertos, podemos tener luces, podemos tener multitudes y no estar obedeciendo verdaderamente al Señor. Puede que no estemos predicando el evangelio, puede que estemos encerrados en nuestra propia vida, solamente estamos buscando el bienestar nuestro. Y ni le digo si estamos bien, entonces no buscamos ni al Señor ni oramos, porque estamos bien. Pero no se asuste, somos todos así, la carne es así. La carne cuando ya tiene un poquito de bienestar, medio que se relaja, ¿no? Y ya dejamos, ya le bajamos a la oración, le bajamos a la palabra, ya no me congrego. Pero la destrucción se acercaba. Como siempre decimos, balas que pican cerca. Y siempre lo que le pasó al otro a mí no me va a pasar, porque nosotros no creemos que nos va a pasar nada. No, el que se enferma es el otro, al que le pasa es a la otra familia. Nunca va a ser a nosotros, hasta que nos pase. Y no nos damos cuenta. Y ahí estaba el profeta Isaías, profetizando. Y esto es interesante, que el profeta Isaías no profetizaba, dice, hoy recibí una revelación mística como hacen los profetas modernos. Recibí una teofanía y les voy a... No, ¿sabe lo que estaba hablando Isaías? Lo que decía la ley. ¿A dónde iba Isaías? A lo que decía la ley, el pacto mosaico, que es el pacto en el que ellos estaban. Entonces él iba a la ley y les decía, esto es lo que dice la ley. Eso es lo que tenemos que hacer los predicadores en este tiempo. No estamos diciendo, a mí Dios me ha dicho que acá hay 3 en pecado como hacen algunos para ahí. No, ¿yo qué tengo que hacer? Presentarle a usted la palabra. Un profeta del Antiguo Testamento, un profeta del Nuevo Testamento, ¿qué es lo que hacemos? Traemos la palabra del Señor y advertimos al pueblo. Pasa que algunos locos andan adivinándole la vida a la gente, eso no es ser profético. Entonces, él traía a la memoria, voy a poner una muestra nada más. Vamos a Deuteronomio 28:15. Esto predicaba Isaías. Dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, tus ojos, y es lo que estaba pasando, tus hijos y tus hijas estarán entregados a otro pueblo y tus ojos lo van a ver. Y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá el pueblo que no conociste. O sea, tus cosas van a estar en manos de otro y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Y enloquecerás a causa de lo que verán tus ojos. Mire la advertencia, mire lo que era Deuteronomio 28 advirtiéndole a Israel. Y eso es lo que Isaías les estaba diciendo. Entonces hoy los pastores, yo no voy a traer Deuteronomio a usted, yo no le puedo leer Deuteronomio y decirle ahora a usted le va a pasar eso, no, porque estamos haciendo una aplicación. Hoy estamos bajo el nuevo pacto, pero si usted lee las cartas, hay advertencias. Hay advertencias. El Señor dice, puedo sacar y hacer desaparecer una congregación.
puedo traer aflicción, puedo traer castigo, puedo traer azote, porque Dios al que ama disciplina. Pero no se olvide de esto, la disciplina siempre viene por causa del amor. ¿Para qué? Para que vayamos y nos volvamos al arrepentimiento. Y ellos se enojaban con Isaías, hoy se enojan con los pastores. Veían la destrucción cerca y no se arrepentían. Seguían con un culto vacío. No eran ateos, pero había adulterio espiritual. Hoy no tenemos falta de culto, pero es un culto sin conversión del corazón. Hay gente que lo sufre al culto. Hay gente que está en el culto y dice, ¿a qué hora termina? Porque me quiero ir a almorzar. ¿A qué hora las canciones no me gustan? No, el predicador predica largo. Hay gente que no disfruta el culto. ¿Sabe qué es eso? Tenemos que revisar el corazón. Revisa tu corazón y yo tengo que revisar el mío, porque si yo me aburro en un culto cristiano, algo de esto que le estaba pasando a Jerusalén me está pasando a mí. Siempre tenemos la crítica y ni le digo si hemos leído un poco la Biblia, siempre buscando el error del predicador. ¿Qué iglesia puede sostenerse así, hermano? Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, las cosas comienzan a cambiar. El culto se va a volver un gozo. El culto va a ser disfrutable. Hermanos, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, y no solamente el que predica, también el que oye, también el que canta alabanza, también el que sirve, también el diácono, también el anciano. Todos debemos ser llenos del Espíritu Santo, porque si no, va a ser una tortura para nosotros. Podemos hasta estar orando por avivamiento, pero no estar tratando el pecado. ¿Y sabe por qué estoy hablando de esto? Porque eso es el pecado estructural. El pecado estructural es cuando ya me aburro el domingo, pero como ya soy evangélico, sigo yendo aunque me aburra. ¿Sabe cómo se llama eso? Pecado estructural. Se metió en mi vida, ya es parte de mí. No abandonamos el lenguaje cristiano, pero sí hemos abandonado la lealtad a Cristo. Acuérdese lo que dijo Santiago: almas adúlteras, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Yo puedo estar en amor con el mundo sentado en una iglesia, escuchando el evangelio. Ahora, usted no tiene que recibir esto como un reto. El pastor ya nos dio palo. No. ¿Sabe para qué viene esto? Para que digamos, si mi corazón está así, yo tengo que ir a buscar un avivamiento en mi corazón, tengo que ir a buscar un despertar de mi corazón. Y eso no tenés que culpar ni a tu hermano ni a nadie. Vos lo que tenés que hacer es ir a buscar un despertar y un avivar en tu corazón, en tu intimidad con el Señor. El pecado de hoy es la doctrina diluida. Eso es pecado estructural. No, esto no lo vamos a decir porque se van a ofender los hermanos. Mejor lo vamos a echar un poquito de agua. Eso es pecado estructural en la iglesia, por culpa de los pastores. Liderazgo que busca dinero y fama y riquezas, que lo que están buscando es hacerse conocidos con todo el mundo. Creer que miles de creyentes congregados es aprobación de Dios. Entonces, hermano, la Iglesia Universal del Reino de Dios, vámonos a congregar allí, porque ahí están un montón de gente. O sea, no es la cantidad de personas tampoco. Hay reuniones que no son ni para alabar a Dios, ni para glorificar a Dios, ni para exponer la palabra, sino que la gente va a buscar su propia necesidad. Voy a ver si Dios me escucha y me hace el milagro que le estoy pidiendo. Hay gente que se congrega con esa mente, mi hermano. Si usted piensa así, por favor, no es el pensamiento correcto. Nosotros venimos cada domingo a glorificar al Señor, a cantar alabanzas al Señor. Muchas veces la oración está mal direccionada. La oración no es para cambiarle la voluntad al Señor. La oración es para ponernos y que se haga su voluntad. Mire la diferencia. ¿Sabe cómo se llama eso? Pecado estructural. ¿Por qué? Porque el Evangelio de la Prosperidad nos enseñó que vamos a pedirle y usted clame y usted arránquele el milagro del Señor, tuérzale el brazo al Señor. Eso se enseña hoy en día en las iglesias. El pecado se ha vuelto estructural. Y estos ya no son pecados individuales ni pecados esporádicos. Israel había creado una estructura de vida pecaminosa. De la misma manera que la sociedad en la que vivimos ha normalizado el pecado. Fíjese, el aborto ya es normal porque ya se legalizó. Eso pasa a ser parte de la estructura social. Vaya usted ahí en Inglaterra, vaya a orar, como le pasó a unos cristianos que estaban orando frente a una clínica de abortos, los metieron presos. Se pusieron a orar en silencio. Y le preguntó el policía, ¿usted está orando? Quizás, porque no mienten los cristianos, ¿no? Maybe, le dijo. Vamos, preso. No puede orar en Inglaterra en contra del aborto. Imagínense, pecado estructural. Ya está aceptado por la sociedad. El casamiento homosexual, y bueno, ya lo vemos, ¿no? Ya puede ser transexual el que dirige el programa, ya no nos impacta. La desnudez es cosa, cada película que usted se ve, ya tiene que aparecer una desnudez, porque si no aparece como que no vale, ¿no? Un pedacito de desnudez tiene que salir. ¿De dónde se piensa usted que viene eso?
Pecado estructural que ya está en Hollywood, que ya está en la gente. El insulto, la blasfemia a Dios, los vicios, la música inmoral. Bueno, pero es la música que escuchan los jóvenes. ¿Qué va a hacer? Y lo vamos normalizando. Hay iglesias que van normalizando y meten sus ritmos dentro de la iglesia. Y si usted discrimina, puede recibir una fuerte multa. Y en algunos países la cárcel. Esto es lo que había hecho Israel. Había normalizado la injusticia, la opresión al pobre, la viuda, la avaricia legalizada. No le pagaban al jornalero. Despojaban a la familia de sus propiedades por medio de leyes. Había leyes que cualquier cosita te sacaban la finca, te sacaban la casa, te sacaban la tierra y te dejaban sin nada. Eso estaba legalizado, pecado estructural. Por eso Dios se está poniendo tan bravo con Jerusalén. No se disciplina, no se castiga el delito. Entonces, cuando el pecado pasa a ser parte de la estructura, lo dejamos de ver. Esto nos ha pasado a todos en nuestra vida personal. Cuando un pecado pasa a ser parte de nuestra vida, ya no lo vemos. Está, pero no lo ves. Le pasó a la iglesia de los Corintios. Los corintios comían sacrificado a los ídolos como si nada. Había pecado sexual y dice Pablo, ¿y no le van a decir nada al fornicario? Les estaba llamando la atención. No le van a decir nada. Litigios entre los hermanos, se iban a los abogados. Cuando las cosas las tenemos que arreglar entre nosotros, no se iban a... Y nadie decía nada. Y Pablo dice, ¿cómo? Pero nadie gobierna bien esa iglesia. No se disciplinaba, ni se exhortaba a la gente, ni se corregía. Mire lo que le dice Pablo en 1 Corintios 5:2. Vosotros estáis envanecidos. Eso le había pasado a una iglesia. Yo estoy tomando esto como ejemplo para que no nos pase a nosotros. Vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Está hablando del que se acostaba con la madrastra. ¿Cómo no van a llamar la atención? Los ancianos que no gobiernan bien, no exhortan ni confrontan el pecado, y ya nadie lo siente extraño al pecado, porque ya vive dentro de ellos. Hermano, ahí hay un problema en la iglesia. Este es el proceso, mire. Se tolera el pecado, se repite sin vergüenza, se justifica, se institucionaliza, se castiga al justo, porque el famoso no juzguéis de las iglesias. Ya está juzgando, no juzguéis. ¿Quién es usted para juzgar? Y cuando usted escucha eso, es porque una persona no entendió el evangelio. Pablo dice, ustedes están para juzgar entre ustedes, a ver quién está en pecado, cuidémonos, guardemos el sistema inmune de la congregación. ¿Y qué termina pasando? Se ridiculiza la verdad. Así, el loco era Isaías. Todos los profetas, viene paz, viene prosperidad, no va a llegar los asirios. Isaías era el único loco que decía, se viene la destrucción, se viene la destrucción. ¿Con quién se la agarraron? Con Isaías. Y eso está para que nosotros aprendamos y tomemos consejo. Y eso va a escribir Isaías 5:20, mire. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y esto más que todo llevémoslo a nuestra vida. Yo puedo chismear porque, sí, pero porque a mí me hicieron algo. Yo puedo chismear. No hagas que el pecado se vuelva parte de tu vida. No puedes chismear aunque te hayan hecho algo gravísimo. No seas chismoso. Vaya y busque al hermano. El casino, ¿vio? Que el casino ya está legalizado. El casino es perverso, pero ya es ley. Y usted va a ver los ancianitos ahí en el casino gastándose la jubilación. Pero como está legalizado, nadie lo ve mal. La desnudez se ha normalizado, hermano, hasta en las iglesias. ¿Cuántos de ustedes saldrían en ropa interior a comprar el pan a la esquina? Ninguno, ¿verdad? Yo no iría en ropa interior a comprar el pan al supermercado. Sin embargo, vamos a la playa y están todos en bikini. ¿Se ha dado cuenta que hemos normalizado la desnudez? Es lo mismo que estar en ropa interior, nada más que como está la playa, el sol y la sombrilla, como que lo normalizamos. Por eso siempre decimos, si la iglesia, si las hermanas van a la pileta, cúbranse. No es que no podamos ir a una pileta, pero cúbranse, pónganse que cubran el cuerpo. Tenemos que protegernos, tenemos que cuidar. No normalicemos el pecado, porque eso es parte de la inmoralidad que se va metiendo en la mente, en el corazón. El alcohol, el cigarrillo, son aceptados socialmente. Es más, tiene onda cuando la persona prende el cigarrillo, ¿no? Y dice, parece canchero. Pero se ha normalizado. Eso es pecado estructural. Dios responde al pecado cuando es sistemático. Mire, cuando es esporádico dice arreglen ustedes, pero cuando es sistemático Dios se mete en el medio.
Porque si nosotros tenemos pecado sistemático, tanto personal como eclesiástico, como eclesial, Dios puede intervenir si no lo vemos. Porque hay una paciencia. Él dice que el Señor espera que nosotros nos arrepintamos. Y Dios levanta profetas como Isaías en el Antiguo Testamento, pero también levanta pastores que vengan y nos molesten con estas palabras. ¿Para qué? Para que nos revisemos del pecado. Entonces Dios responde al pecado cuando es sistémico. Y avancemos un poquito más, Isaías 1:18. Mire el corazón, para que usted vea cómo es el corazón. Usted vea mi corazón también y vea el corazón del Señor en esta palabra. Porque yo no estoy tirando palo, mi hermano. No, a mí no me gusta cuando dicen, no, el pastor tiró palo todo el día. No estoy tirando palo. No estoy apaleando a nadie, mi hermano. Dios sabe que vengo con un espíritu apacible para que el Señor nos hable en esta mañana. Y este es el espíritu del Señor. Isaías 1:18. Venid luego, después de que te exhorté, dice el Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Eso es un paralelismo con el Evangelio. Primero de Juan 1:7 dice, ¿qué es lo que dice Juan? No, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, todo lo que nos está diciendo es para que vengamos al arrepentimiento. Todo lo que nos está diciendo es para que seamos sensibles para con Él. Israel no se arrepiente de su pecado estructural, no busca a Dios, por eso Dios comienza un proceso. Todo lo que viene después en el libro de Isaías, cuando lo vamos a estudiar más adelante, usted va a ver cómo se desata toda una obra, porque después vienen los babilonios. O sea, si me pones la línea de tiempo, fíjese, acá está viviendo Isaías. Isaías le está advirtiendo lo que está pasando a Jerusalén, pero mire lo que pasa más adelante. Ya no son los asirios, ¿por qué? Porque Babilonia toma Siria y ahora el imperio mundial es Babilonia. ¿Y quién invade Judá? Babilonia. ¿Y cómo se los lleva? 70 años al cautiverio. Eso es todo el Antiguo Testamento, ¿no? Eso es lo que tenemos ahí escrito para tomar consejo. Ahora, ¿cómo responde Dios? Fíjese, ¿cómo responde Dios al pecado estructural? Tanto en tu vida como en la iglesia. Esto es importantísimo. Dios responde al pecado estructural levantando profetas, levantando una persona, levantando personas que exhorten. Bajo el nuevo pacto son los maestros y los pastores que tenemos hoy para enseñar en las iglesias. No un profeta con túnica, con barba larga, que nos va a decir así dice el Señor. No, hoy los profetas, como hemos visto, es para consolación, para exhortación, para ánimo, pero también para reprensión, como hemos venido estudiando. Entonces se levantan pastores y maestros a exhortarnos, a decirnos las cosas por nuestro propio bien. Hermanos que exhorten, no solamente los pastores. Hermanos, esto es muy importante. Eso es el amor en la iglesia. Hermanos que exhorten, que reprendan, que disciplinen, con un corazón limpio, con toda paciencia y amor también, como ya hemos dicho. Isaías estaba inmerso en una estructura de pecado. Miren, lo curioso de esto es que Isaías no era el inmaculado. Oh, qué tremendo, ahí viene el Superman Isaías. No, porque si nos vamos me voy a adelantar un poquito al capítulo 6 para que usted, que ya todos lo conocemos, pero lo vamos a leer. Mire, él también estaba dentro de un sistema corrupto. ¿Cuál era el problema de Isaías? Según lo que nos deja ver la Escritura, se ve que era medio boca sucia. Vamos a leerlo. Isaías 6:5, porque él tuvo una visión del Señor, ¿no? Dice Isaías, dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. O sea, fíjese, Isaías estaba metido ahí en el montón, pero lo santificó. La pregunta es quiénes se quieren santificar, porque Él santifica a los profetas que se dejan santificar. Él va a santificar a los pastores que se quieren santificar, no a los que quieran seguir en la corrupción. Cuando hay alguien que puede tener pecado en el corazón, pero dice, Señor, mi anhelo es santificarme.
El hermano que dice, tengo este pecado que sé que es estructural en mi vida, pero yo lo quiero dejar. Entonces el Señor viene con ese carbón encendido, nos santifica y puede utilizarnos, porque el Señor no puede utilizar gente con un corazón sucio. Dios no puede usar gente con un corazón ofendido, con un corazón con raíz de amargura. Dios no puede usar esos corazones, es imposible. Cuando nos los limpiamos, fíjese, una vez que fue limpiado, Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Pero ¿quién puede decir eso? Alguien que está limpio. No alguien que no ha sido tratado, alguien que no ha sido procesado, porque todos queremos servir al Señor en la vida. Ahora, la misión de Isaías es predicar aún sabiendo que no va a haber una reforma masiva. Él sabía, si volvemos otra vez al mapa, él sabía que no se iba a convertir todo Judá. Todo Israel no se iba a convertir. Y acá vamos a aprender también cómo funciona el Señor. Mucha gente en las iglesias va a oír estos mensajes y no se van a santificar. Van a decir, qué lindo el mensaje. Sí, ya lo escuchamos, el pastor. Sí, dijo que hay que santificar. Pero no van a ir a hacer esto. O hay otros que sí. Porque por alguna curiosa razón Dios siempre trabaja con remanentes. Y algo pasó con esta parte. Fíjese que habían algunos como Daniel, como los amigos de Daniel, que era gente que se había santificado, pero la mayoría no. Se los llevaron a todos cautivos. Pero Dios siempre se va a guardar un remanente fiel. Entonces puede pasar que tal vez nadie o la mayoría no quiera santificarse. Yo hablaba con los hermanos el otro día, uno de los grandes avivamientos que hubo en las Islas Hébridas, donde dos viejitas de 80 y 85 años estaban ahí orando y no se podían ni congregar porque no se podían trasladar, pero estaban allí orando. Y lo llamaban al pastor, el pastor Campbell, le decía, venga pastor, vamos a orar, y lo llamaban en las madrugadas y pasaban noches. Hubo un despertar, un avivar en Escocia, por dos personas que decidieron orar y buscar un avivar y un despertar en el corazón. La pregunta es si usted y yo lo estamos haciendo. ¿Alguien aquí está buscando un despertar? ¿Alguien está más allá de todos nuestros problemas personales? ¿Alguien está buscando al Señor? ¿Alguien está buscando un despertar en su corazón? No importa que toda la iglesia no lo haga. ¿Alguien que lo está buscando en su propio interior? ¿Alguien que está dejando de ver los problemas y las ofensas y las situaciones y está buscando al Señor? Porque eso es lo que buscamos. Eso con dos viejitas de 85 años lo podemos hacer. Con dos hermanos, 2 o 3 que se reúnen en mi nombre, dice el Señor. ¿Y sabe qué pasó? Se empezó a convertir un montón de gente. Son cuestiones de la historia de la iglesia. Y no son esos avivamientos que se cae la gente. No, estoy viendo un despertar donde la gente empieza a tener hambre por Dios. Hambre por la palabra. Ganas de que alabemos al Señor y ganas de que escuchemos la palabra y que nos deleitemos en el Señor. Eso es lo que se busca. Entonces, ¿cuál es la respuesta bíblica que debemos dar? Y con esto ya empiezo a terminar. Volver a ver a Dios. Arrepentirnos. Fíjese que es lo que le pasa a Isaías. Arrepentirse. Ser limpiados, ser enviados y ser fieles aunque pocos escuchen el mensaje. Si usted quiere predicar el evangelio y usted es ofendidizo, usted no va a durar mucho, porque cuando le digan que no, 3 o 4, ya usted se desanima. Estamos llamados a predicar, así no veamos demasiado resultado, como le pasó a Isaías. Fueron muy pocos, pero esos pocos son el remanente que Dios guarda para seguir haciendo su voluntad a través de la historia. Y así uno de esta iglesia, supongamos, siendo muy negativo, uno sea el que guarde en su corazón el amor al Señor, capaz que pueda ser el catalizador para que alguien conozca al Señor dentro de unos días y dentro de 20, 30 años tengamos otro pastor o muchos pastores más por esa predicación. Pero depende de nosotros. Hay un misterio aquí. Su bondad nos guía al arrepentimiento, pero nos manda a arrepentirnos. Usted es el que se tiene que arrepentir. Yo me tengo que arrepentir. La exhortación y la reprensión no es la condenación final. Quiero repetir eso, a ver si se entendió. La exhortación y la reprensión no es la condenación final. El Señor nos exhorta para que vayamos al arrepentimiento. Toda aflicción y toda tristeza viene para que nos arrepintamos de nuestro pecado estructural. La gracia no elimina el llamado a la obediencia. Fíjese que acá está el cortocircuito con las iglesias modernas o emergentes que se llaman. Todo es gracia. Y bueno, yo vivo en fornicación, pero es gracia. Señor me perdona, Él entiende. Fíjese que dice, Él entiende. La gracia no elimina el llamado a la obediencia. La gracia es el poder para que podamos obedecer. Eso es la gracia. Y otra cosa, con esto quiero ir terminando. Dios no abandona su ciudad.
Dios no abandona su iglesia, Dios la purifica, Dios la restaura, Dios la nombra otra vez ciudad fiel. Mire lo que dice Isaías 1:26. Restauraré tus jueces como al principio, le está diciendo a Jerusalén. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Eso llévelo a su vida personal. El Señor te lo dice a vos y me lo dice a mí. Yo te restauraré como al principio. Serás como antes. Si te vuelves a mí, yo me volveré a ti, dice el Señor. Vas a poder vivir lo que antes viviste, la gloria que alguna vez viviste conmigo. Pero también advierte, no hay restauración sin arrepentimiento, no hay gloria sin santidad y no hay presencia sin limpieza. Ay, no siento al Señor, límpiate. Es que no percibo al Señor, estoy como me dijo una vez uno, asintomático. Arrepiéntete del pecado. El pecado hace que el Señor se aleje. Y nos volvemos unos religiosos que no percibimos a Dios y seguimos como Jerusalén. Cada caso, cada situación, cada dolor que vivimos, cada incertidumbre que nos toca vivir, tiene un propósito, mi hermano. Es un propósito soberano de Dios. Nada de lo que nos pasa está fuera de la voluntad y de la soberanía de Dios. Aprendamos a no culparnos a nosotros ni culpar a los hombres de la soberanía de Dios. Seamos dóciles. Digámosle, Señor, si me toca pasar en este tiempo por esta situación, yo lo recibo. Así se equivoque la persona que me está haciendo sufrir, hermanos. Así sea el problema tu esposo, tu esposa. Así sea tus hijos. No son tus hijos, no es tu esposa, no es tu esposo, no es el vecino, es el Señor. ¿Cuántos van a ser el remanente fiel? ¿Cuántos van a ser aquellos de los que el Señor puede contar en este tiempo? Isaías 48:9. Por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. ¿Sabe que encima no es por nosotros, es por su nombre? Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Si usted quiere sumarse, súmese. Venga, sea parte del remanente fiel. Si yo no quiero, me quedo afuera. Pero Él va a cumplir su propósito. Él va a edificar su iglesia. Y Él va a venir a buscar su iglesia. Hermanos, disciplina no es rechazo, es amor. Disciplina es gracia dolorosa. Me gustan estas definiciones, por eso se las digo. Disciplina es gracia dolorosa. Dios permite la crisis cuando la fe solo es apariencia. Por eso somos disciplinados, porque mi fe es medio apariencia más que esencia verdadera. Que nuestra seguridad sea solamente Dios. Mire, Dios no quiere que usted confíe en otra cosa que no sea Él. ¿Qué le dice y qué hacían los reyes en ese tiempo de Jerusalén? Vamos a llamar a los egipcios que nos ayuden. Vamos a llamar a sus ejércitos. Y ahí el versículo famoso, ¿no? Ellos confían en carro, ellos confían en caballo, mas nosotros en el nombre del Señor. ¿Cuál es el problema económico? ¿Cuál es el problema de salud? ¿Cuál es el problema? Todo el problema que estés pasando, viviendo en tu vida es para que confíes en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Dios va a quitar todos los apoyos visibles, los bastones. Dios te va a patear el bastón, eso es lo que Él quiere, sacarte donde te apoyás. Todo aquello donde vos encontrabas cierta tranquilidad, cierta paz, de ahí te va a sacar el Señor. Porque Él quiere decirte, yo soy tu paz. Él quiere ser nuestra paz. Que tu paz no sea, hay gente que se va al campo porque ahí está todo tranquilo, pero eso es un bastón. El campo no te va a dar paz, Él es nuestra paz y la que nosotros tenemos que buscar todos los días. Oseas 2:13. Mire lo que profetiza Oseas, dice, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales. Pues son los mismos profetas que profetizaban sobre la misma Jerusalén. Y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud. Y como en el día de su subida de la salida de Egipto, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más
me llamarás Baali, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Cierre sus ojos, no se pare, vamos a orar allí sentados. He terminado.